Os enseñé en un vídeo anterior cómo podéis hacer para instalar un servidor SSH en vuestro ordenador para conectaros de forma remota a otra máquina. Por ejemplo, si tenéis un segundo ordenador al que os queréis conectar sin levantaros del primero, o por ejemplo para acceder a un servidor que tengáis ubicado en otra parte. En el vídeo de hoy os voy a enseñar formas de mejorar la seguridad de vuestro servidor, entre ellas por ejemplo desactivar el acceso por root o utilizar claves SSH en lugar de contraseñas para iniciar sesión. Lo primero que vamos a ver es cómo podemos hacer para desactivar el acceso por root. Para ello, en primer lugar, vamos a ver dónde se encuentra el archivo de configuración. Lo tenemos en una carpeta llamada etc ssh con el nombre sshd-config. Así que lo que tendremos que hacer es modificar este archivo con un editor de textos en modo superusuario, porque ese archivo solo puede ser modificado por el superusuario. Aquí existen distintas configuraciones, algunas de ellas por ejemplo nos dejan modificar los puertos, cosa que si tenemos miedo de que a lo mejor algún tipo de escáner acceda a puertos aleatorios, bueno, al puerto 22 de máquinas aleatorias más bien, pues podemos modificar, de modo que en vez de ser el puerto 22 sea a lo mejor el 8022 o el 9022 o cualquier otro. Sí que es cierto que si cambiamos el puerto tenemos que tener en cuenta que cada vez que nos intentemos conectar a él lo tendremos que especificar, porque por defecto el cliente SSH asume que el puerto es el 22, pero si lo modificamos tendremos que indicarlo de otro modo. Una de las formas más habituales, como digo, de proteger nuestro servidor es desactivando el acceso al usuario root. Esto es muy común, sobre todo cuando alquilamos o compramos algún tipo de acceso, por ejemplo una máquina que esté conectada por VPS, que en el correo electrónico simplemente nos manden la dirección IP y la contraseña de root y ya nosotros tengamos que buscarnos la vida creando el usuario. Esa contraseña de root viene bien para conectarnos al servidor la primera vez mediante SSH y crear los usuarios, a darles permisos y todo eso. Pero una vez que lo tenemos listo, permitir al usuario root conectarse vía login no es una buena idea, porque ¿por qué querría alguien dejar que root se conecte? De modo que una de las principales técnicas de seguridad es desactivar el acceso a root, y para ello lo que tendremos que hacer es buscar la línea que comienza con permit root login y modificar su valor para que simplemente diga no. De este modo, si alguien intenta iniciar sesión en el servidor SSH utilizando como usuario root, simplemente el sistema le va a decir que oye, no puedes. Esto viene bien tenerlo cuando tienes algún sistema como sudo para poder dar privilegios a usuarios particulares, de modo que no sea necesario compartir la contraseña de root. Y de eso ya conocéis muchos sistemas operativos que ni siquiera tienen acceso normal a la cuenta root porque ni siquiera te proporcionan la contraseña, como por ejemplo Ubuntu, como por ejemplo macOS. En este tipo de casos lo mejor es desactivarlo simplemente por naturaleza y utilizar otros sistemas de autenticación. Pero una de las formas más comunes y más recomendadas de hacer más seguro un servidor SSH sin duda es desactivar el acceso por contraseña, que ya sabéis que por el momento cuando uno instala por defecto el servidor, pues siempre que intenta conectarse a él le pide la contraseña y la indica como si fuese una contraseña que está metiendo tal cual en el ordenador. Lo que vamos a hacer es en primer lugar generar una clave SSH, después transmitirla al servidor y después desactivar el acceso por contraseña para que tengamos obligatoriamente que usar la clave SSH. Para ello el primer paso está en generar la propia clave SSH. Estoy aquí en mi segundo ordenador en el que quiero conectarme y lo primero que voy a hacer es ejecutar el comando ssh keygen para generar una contraseña SSH. Si no tengo ninguna generada, el archivo por defecto me va a venir bastante bien, pero si no puedo indicar una ubicación en la que quiera que se guarde ese archivo. Ahora es cuando puedo introducir una palabra de paso, que es la que podemos utilizar para desbloquear la contraseña básicamente. Si no indicamos una palabra de paso, la contraseña no estará cifrada, por lo tanto la clave SSH más bien no estará cifrada, así que es recomendable introducir una, por ejemplo, una cualquiera, e introducirla otra vez para asegurarnos que no la hemos escrito mal. Hecho eso, nos mostrará el fingerprint como el que veíamos en el episodio anterior, y nos mostrará también algún tipo de ASCII para que veamos cómo es nuestra clave. Realmente esto no sirve para mucho, pero para verificar de forma visual con las claves SSH del mismo modo que tenemos los fingerprint puede sernos útil. Ahora lo que tenemos que hacer es transmitir esta clave esa clave SSH que tenemos en el directorio SSH, bueno, .ssh más bien, a nuestro servidor. Y para ello tenemos un comando que es ssh copy id que sirve para transmitir la clave. Le tengo que decir con el "-i" cuál es el nombre del archivo que quiero transmitir, que en este caso es .ssh idrsa.pub, y le tengo que decir cuál es la dirección IP o el nombre de la máquina donde quiero transmitirlo, por ejemplo 192.168.1.33. Ahora lo que haré es intentar transmitirla vía SCP, por lo tanto me pedirá la contraseña, porque SCP va por encima de SSH. Y una vez que la escriba bien, por supuesto,
me dirá que se ha agregado la contraseña y que ahora puedo conectarme simplemente escribiendo la dirección IP de la máquina. Por ejemplo, si yo la escribo ahora, tendré que introducir la contraseña para desbloquear mi certificado, es cierto, pero ya no tendré que introducir la contraseña de mi máquina. Una vez que lo tengo hecho, la verdad, lo mejor que puedo hacer es desactivar el acceso vía contraseñas normales. Para ello, todo lo que tengo que hacer es, una vez que he transmitido la clave SSH, y repito una vez porque si no, no vamos a ser capaces de copiarla, buscar en el archivo de configuración del servidor SSH la línea Password Authentication y si está comentada, quitar el comentario y luego modificar el yes por un no. De este modo ya no se puede iniciar sesión por medio de contraseñas, solamente se puede iniciar sesión por medio de claves SSH. Guardamos los cambios y ahora procedo a reiniciar el servidor, que eso se hace de forma distinta en cada plataforma. En este caso se hace mediante sudo service SSH o SSHD, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, si no falla será que es esto, restart. Y a partir de este momento nuestro servidor está más protegido. De hecho, si intento iniciar sesión como root@localhost, me va a decir que el permiso está denegado, en parte porque no puedo iniciar sesión sin una clave SSH y no tengo aquí ninguna clave SSH lista para utilizar. Espero que os haya sido útil este vídeo, nos vemos en próximos episodios, un saludo y hasta luego.